Cuando... Todo suyo, Doc. Cualquier cosita estoy acá. Perfecto. Buenos días. Comenzamos finalmente el cursado de ortopedia y traumatología. Lamentablemente, este año de vuelta lo hacemos en forma virtual, pero presencial, que eso sirve, aunque sea para que podamos vernos por lo menos de cara. Lamentablemente yo a ustedes no los puedo ver. Pero bueno, querría que tengan el recuerdo de quien está intentando darle en ortopedia y traumatología lo mejor posible para que ustedes tengan un concepto de nuestra cátedra. La cátedra de ortopedia y traumatología, perdón, voy a guiar un minuto. Ahora sí. Seguimos. ¿Qué es la ortopedia y traumatología? Es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de las alteraciones congénitas o adquiridas, que es la ortopedia, y las lesiones traumáticas, traumatología, en sus aspectos preventivos, terapéuticos y de investigación que afectan al aparato locomotor desde el nacimiento hasta la senectud. Le simplifico y en pocas palabras le digo, es el estudio de todas las patologías del aparato locomotor que pueden ser por lesiones traumáticas, eso es traumatología, o que aparezcan en forma espontánea, ya sea congénitos o adquiridos, pero espontáneas, y eso es ortopedia. Por eso es ortopedia y traumatología. Es una sola materia y es una sola especialidad que tratamos al aparato locomotor. Y el aparato locomotor puede afectarse, como ustedes bien saben, porque han sido traumatizados por accidentes o lo que fuera, eso es traumatología, o porque aparecieron enfermedades que afectan a todo el aparato locomotor y eso es ortopedia. Por lo tanto, nosotros somos todos especialistas en ortopedia y traumatología. Y nuestra especialidad abarca desde que nace el niño hasta la muerte. La ortopedia es la ciencia médica quirúrgica que estudia las afecciones del sistema músculo-artroesquelético, de origen no traumático. Insisto de vuelta, no traumático. Eso puede ser que sean congénitas, degenerativas, tumorales, inflamatorias, infecciosas o del desarrollo en sí. Afecciones congénitas son todas aquellas afecciones o patologías que vienen ya desde el nacimiento. Este es el caso en el cual ven ustedes una radiografía de un niño de más de 6 meses, un bebé de más de 6 meses, en el cual están viendo acá una cadera normal, esta es la cabeza femoral dentro de la cavidad, y acá ven la cadera del lado izquierdo, que está luxada fuera de la cavidad acetabular. Esta es una luxación congénita de cadera o una displasia de cadera. Es decir, que el niño nace con una cadera perfectamente desarrollada y con la otra cadera mal desarrollada o fuera de la cavidad, es decir, luxada. Eso es una afección congénita. Degenerativas. Acá vemos una rodilla en un dibujo perfecto, donde vemos el cartílago articular de los cóndilos, el cartílago de la meseta tibial, y acá vemos toda esa actitud de degeneración, en el cual vemos que no hay cartílago, hay horadaciones, hay irregularidades, hay osteofitos, que son esos sobrehuesos que vemos, no existe cartílagos, está contactando, eso es una artrosis, y acá vemos la radiografía en la cual vemos en una parte que todavía hay articulación y en esta vemos que está destruida, no hay cartílago, no hay línea articular. Esa es la actitud degenerativa de una articulación en la cual produce artrosis. Esta artrosis, les adelanto, por ejemplo, se debe a que el paciente tiene una pierna en genubaro, es decir, en paréntesis. Tumorales. Vemos acá en el extremo distal de la tibia, a nivel cerca del tobillo, esta gran lesión tumoral, que como ustedes comprenden, son patologías que aparecen espontáneamente. Esta es una imagen radiográfica y esta es la pieza de resección en la cual ven todo el tumor que afectó a toda esta región del fémur. O sea, esta es una imagen del tobillo, esta es una imagen de una lesión tumoral del extremo distal del fémur. Inflamatorias
son los cuadros artríticos, en los cuales, o cuadros en los cuales tienen una colección de líquido o algo dentro de la articulación. Miren, la rodilla izquierda totalmente normal, la rodilla derecha totalmente inflamada y grande, y en este caso está así, con esta gran tumefacción por encima de la rótula, porque esto es la colección de líquido que entramos a través de esta flecha, como ven acá, para evacuar y para estudiar ese líquido y de esa manera ver por qué se inflamó la rodilla y por qué ocurrió este cuadro de tumefacción por un cuadro inflamatorio. Infecciosas, una rodilla normal, una rodilla con un gran eritema, que está hablando de que puede ser una artritis o una osteomelitis. La infección de las regiones articulares son artritis, las infecciones de los huesos son osteomielitis, las cuales ya vamos a tener, y esas clases se las voy a dar yo. La osteomielitis podrá ser aguda, o sea, inmediata o crónica, como estos casos, en los cuales es tan larga la evolución que hace estas fístulas, hace estas destrucciones óseas, y bueno, con estas destrucciones óseas y esta gran solución de continuidad, uno va haciendo curaciones en busca de regeneración. O sea que los cuadros infecciosos pueden ser específicos o no específicos, pero es otra de las patologías que vemos dentro de las causas de la ortopedia. La siguiente, alteraciones en el desarrollo. Acá vemos 3 alteraciones. Una es esta gran desviación que ven en la columna, que es la escoliosis, que es la desviación hacia el lateral de la columna y que da esa imagen. Acá ven la imagen física externa de una paciente con escoliosis y acá ven la radiografía de esa desviación. Alteraciones del desarrollo. Acá vemos una gran desviación del eje de la pierna. Esto es genu-valgo, es decir, cuando el tobillo y el pie va hacia afuera, es genu-valgo. Acuérdense como mnemotecnia, vago, valgo. Y si el tobillo va hacia adentro, es decir, queda un paréntesis, será genu-varo. Es una alteración de desarrollo que si no se corrige, va a traer una gran alteración en el desarrollo de la rodilla. Y la otra alteración del desarrollo importante, también frecuente en el niño, es el famoso piebot, que es ese pie varo, equino, supinado, que es un piecito que sale deformado, nace así y debe ser tratado realmente desde el nacimiento. Volviendo rápidamente atrás, veo entonces que hemos visto congénitas, como la displasia de cadera, degenerativas, como las artrosis, tumorales en cualquier parte del esqueleto, inflamatorias, artritis u osteomielitis, infecciosas y finalmente las del desarrollo. Una vez vistos estos ejemplos, vamos a pensar qué es la traumatología. Es la ciencia médica quirúrgica que estudia las patologías del sistema también artro, músculo, esquelético, pero producidas por un traumatismo. Es decir, que siempre se necesita, una energía para que esa energía que pega sobre el aparato locomotor produzca una lesión. O sea que son todas las patologías que a raíz de una energía que recibe el cuerpo produce una lesión. Como ven aquí, este es un impacto típico, un accidente, un paciente que cruza una calle y lo atropella un auto. Ese paciente puede tener fractura de pelvis, fractura de fémur, lesiones ligamentarias de la rodilla o fractura de pierna. Cualquiera de ellas es un típico traumatismo lateral en un peatón, que dependerá de la energía que tenga para ver qué grado de lesión se va a producir. Fíjense, este es un típico caso que ocurre por un accidente en un peatón o por un accidente típicamente también de moto, en el cual vemos una gran fractura expuesta de fémur con afectación de la rodilla. Son entonces patologías producidas por una alta energía que lesiona al aparato locomotor. Entonces, la finalidad y el objetivo de nuestra clase es el conocimiento de los temas más relevantes en la ortopedia y en la traumatología, el conocimiento y manejo básico de las urgencias de la traumatología, como el accidentado en la calle, como una lesión o una alteración del desarrollo, tener una orientación diagnóstica y tratamiento de primera elección en las patologías de prevalencia, es decir, saber qué hacer de entrada, primera elección, hasta que vaya el especialista. Es importante que ustedes como médicos generalistas salgan de este cursado en lo posible con esa orientación
y tener una idea del concepto o el estudio de las imágenes en la especialidad y poder interpretar en ciertamente una radiografía. Fíjense, acá ven una cadera desgastada, ¿no es cierto? Una artrosis de cadera, en la cual ven la deformidad, ven que no hay línea articular. Eso se nota claramente cuando hay una artrosis, patología degenerativa, y esta es la típica placa que ustedes obviamente van a reconocer, que es la placa de una fractura de fémur. Fíjense en la epidemiología, que es importante. Según la Organización Mundial de la Salud, la muerte por traumatismo por accidente de tránsito ocupa el 9º lugar. O sea, es la 9ª causa de muerte, causas traumáticas. Y en la Argentina, en el 2018, ocupó el 4º lugar como causa de muerte por accidente de tránsito. Y se estima que mueren 20 personas por día por accidente de tránsito. Y el 44% tienen entre 15 y 34 años. O sea que es una población sumamente joven, sumamente útil para cualquier país y sumamente productiva. Por eso es que la traumatología es tan importante y por eso es tan importante que ustedes puedan tener un concepto de la ayuda en un primer gran accidente, como pueden ver en este caso. De allí es que en realidad la atención profesional del ortopedista dedica el 80% a la atención del trauma y un 20% a la atención de la ortopedia. O sea que del 100% de nuestra actividad, el 80% son patologías traumáticas y el 20% son patologías ortopédicas. Es decir, que en traumatología y ortopedia son más las patologías traumáticas que las patologías ortopédicas. Eso es el pantallazo general y tenemos que tener el concepto que en la traumatología lo primero que queremos es salvar la vida, después salvar la extremidad, después evitar la infección, después recuperar la función y último la estética adecuada. Pero esos 5 ítems son los ítems que tenemos siempre presente ante un accidente o ante un traumatizado. Salvarle la vida, salvar la extremidad, evitar la infección, recuperar la función y si podemos dejar estéticamente lo mejor posible. Esas prioridades que tenemos hacen de que comprendamos de que es una relación del traumatólogo interdisciplinario. Es decir, que necesitamos muchísimas veces del médico intensivista, de un cirujano vascular cuando hay lesiones vasculares, de un cirujano plástico que nos ayude en la reconstrucción, de un neurocirujano cuando hay lesiones neurológicas, obviamente del anestesista para proceder a nuestros tratamientos, del fisiatra en la recuperación, porque necesitamos siempre hacer recuperaciones en las lesiones traumáticas u ortopédicas, y muchas veces, de acuerdo a la lesión que ha quedado, la presencia de un psiquiatra o de un psicólogo. Eso hace de que la relación sea, en nuestra especialidad, interdisciplinaria. Necesitamos, de acuerdo al tipo de traumatismo, la presencia de todas estas especialidades y de todo este trabajo en equipo. Como muestra, queremos decir que en la traumatología y en la ortopedia tenemos muchísimos elementos externos, que ustedes dicen me colocaron algo de metal, o los pacientes dicen me colocaron un platino. En general, quiero darles el concepto que todos los elementos de osteosíntesis o que se ocupan en nuestra especialidad son en general de metales como acero inoxidable, titanio o aleaciones de ese tipo que están relacionados con acero inoxidable, además de elementos cerámicos o plásticos. Estos son diversos tipos de placas que se utilizan de acuerdo a la región. Hay muchísima variabilidad. Vemos distintos tamaños, longitudes y formas. Y a todo eso nosotros le llamamos osteosíntesis. Es decir, con que ustedes digan, una fractura requirió como tratamiento quirúrgico una osteosíntesis, es suficiente. No le vamos a preguntar qué tipo de placa, qué nombre específico, si es curva derecha, izquierda, si es angulado o no. Eso hace a la especialidad en sí. Y quédense tranquilos, pero sepan que osteosíntesis significa fijar una parte de los huesos o del esqueleto con elementos metálicos o con un elemento, y eso hace a la palabra síntesis, osteosíntesis. Por otro lado, los reemplazos articulares, ya sean por destrucción, por artrosis, por tumores, es el reemplazo de una articulación. Estas son prótesis de cadera que tienen componentes metálicos con interposición cerámicas o interposición de plásticos de alta densidad. Este es el reemplazo del fémur y estos elementos son los elementos que reemplazan la cavidad acetabular. Y la última filmina, o la última imagen, es la prótesis de una rodilla. Esto es lo que reemplaza a los cóndilos
femorales gastado, y esto es lo que reemplaza a la parte de la meseta tibial gastada. Esto se utiliza en tumores o en artrosis. Y acá vemos finalmente la pequeña prótesis, que es lo que reemplaza la rótula. O sea que un reemplazo total de rodilla reemplaza cóndilos femorales, meseta tibial y rótula. Un reemplazo total de cadera reemplaza el fémur y reemplaza la cavidad acetabular. Entonces, esos son los elementos que utilizamos muy frecuentemente para el desarrollo de nuestras cirugías. Como bibliografía, anótenlo, ustedes lean, que pueden tenerlo al libro de ortopedia y traumatología del Dr. Silverman y Barahona, el libro de traumatología y ortopedia de Ramos Berti y el de traumatología y ortopedia de Manuel del Cel. Cualquiera de los tres son buenos. Y un consejo que les doy, lamentablemente no se va a poder dar todas las clases que quisiéramos y no se hacen los prácticos presenciales en forma total, algunos ya hemos empezado a hacer. Traten de conseguir el programa analítico en la cátedra, en alumnado, y guíense en esos temas para poder presentarse y para poder tener el final y tener los temas fundamentales que están en ese listado del programa analítico, basándose en este tipo de bibliografía. Pasado a esto, vamos a pasar a ver otro tipo de clase, que es la que vamos a ver ahora claramente, que es nuestra clase de fractura de pelvis. ¿Todo en orden, Doc? En orden, estoy queriendo entrar en pantalla. Me está costando llegar ahí. Ya me va a aparecer la barra de compartir pantalla. Me está costando encontrar el icono de compartir pantalla. Voy a tocarlo. Doc, le recuerdo que lo va a encontrar en la parte inferior, donde está... Donde está tu micrófono, ¿no? Sí, Doc, ahí en la parte donde está el micrófono, la cámara, el icono del chat, participantes, chat, y ahí está en verde, compartir pantalla. Exacto. Ahora la tengo que maximizar, que no me está, la tengo que maximizar en algún momento. Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente clase de hoy, que es la fractura de pelvis, que es la que yo querría darle también. Quise unir estas dos, íbamos a tener primero la clase de inaugural y en una siguiente clase íbamos a ver la de pelvis, pero realmente creo fundamental de que veamos también esta segunda clase para poder tener el mayor número de clases. La pelvis, como ustedes comprenderán, es sumamente importante porque es el eje que une con la columna la parte superior del cuerpo, del esqueleto, con la parte inferior.
O sea que es el gran elemento de sostén de la columna y todo lo que tenemos por arriba, columna, miembros superiores, cabeza y cuello, y a partir de la pelvis viene la cadera con los ambos miembros inferiores. Entonces, nuestro tema de hoy es la fractura de la pelvis. Las fracturas de la pelvis, esta es una clasificación simple, puede ser fracturas de pelvis tipo A, que son parciales, fracturas de tipo pelvis de tipo B, que es una ruptura incompleta del arco posterior, y fractura de pelvis de tipo C, que es la ruptura completa del arco posterior. ¿A qué se refiere el arco? Si ustedes miran mi mano, supongamos, esta es una pelvis en la cual vemos un arco anterior, que es este que está acá, y un arco posterior, que es este que está acá. El arco Doctor, anterior vendría a ser el pubis, ¿sí? Que es esto. O sea, doctor, Doctor, no se ve su mano. Doctor, disculpe, perdón, no se está viendo la ¿la ven cámara. ahora? Un poquito más arriba se puede poner sus manos. Ahí. Ahí se ve, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, dígamelo con total confianza, por favor, porque yo no me estoy viendo. Entonces, vuelvo a decirle, la pelvis es, imagínense un círculo, ¿no es cierto? Que la parte de adelante está el pubis, que es esto, y la parte de atrás, que es la sacroiliaca, que es esto. ¿Me interpretan? ¿Sí? O sea, eso es la pelvis. Entonces, la fractura tipo A es la ruptura de una parte, cualquier de arco. La fractura de pelvis tipo B es una ruptura incompleta de la parte de atrás, acá atrás incompleto. Y la fractura tipo C es cuando toda la parte de atrás se rompe. ¿Y por qué es importante la parte de atrás? Porque ahí se apoya la columna. ¿Me siguen? Eso es la clasificación. Entonces, fractura tipo A es una parte de alguno de los huesos de la pelvis. La tipo B es cuando la parte de atrás, es decir, sacro e ilíaco, la unión sacro-ilíaca está incompletamente afectada. Y la fractura de pelvis tipo C es cuando está afectado algo en su totalidad, el sacro o el ilíaco. Teniendo ese concepto que es básico, vamos a ir desarrollando cada una de ellas, tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A, parciales. La fractura tipo A, parciales, pueden ser, como ven en estos dibujos, un arrancamiento de la cresta ilíaca, un arrancamiento de la espina ilíaca anterosuperior, un arrancamiento de la tuberosidad isquiática, que en general estas fracturas parcelares son fracturas que tienen que ver con golpes en ese lugar de bajo impacto o arrancamiento por tracción del músculo. Espina ilíaca anterosuperior, recto anterior. Tuberosidad isquiática, los músculos isquiáticos. O una fractura parcial de coxis, por ejemplo. ¿Sí? Después, una fractura de pelvis de tipo B, como ven acá, es una fractura en la cual se abrió el pubis, pero atrás está bien. Es decir, se afectó el arco, pero se afectó parcialmente. Y una fractura de tipo C es cuando se afecta todo, ya sea porque rompió el ilíaco, fractura del ilíaco, con fractura de las ramas iliopubiana o isquiopubiana, o por otro lado, también es una fractura de tipo C cuando hay una luxación sacroiliaca más una diastasis pubiana, es decir, una luxación de pubis. Es decir, que las fracturas de tipo C pueden ser por luxación sacroiliaca y apertura de la sínfisis pubiana o por fractura de los mismos elementos tanto atrás como adelante, sacroiliaca, ilíaco o las ramas ilio o isquiopubianas. La fractura de tipo A es la abulsión o el arrancamiento de la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior, cresta ilíaca o isquion, como vimos en el dibujo anterior, que podrá ser, como les dije, por abulsión, es decir, el músculo tracciona, o por un traumatismo directo, ya sea en el ala ilíaca, en las ramas del pubis, o una fractura del sacrocoxis, que es la parte final de la columna, que no tiene importancia. En general, todas estas fracturas son fracturas de tratamiento incruento. Acá vemos un ejemplo de la fractura de la espina ilíaca anteroinferior. Acá vemos la abulsión. Cuando el fragmento es muy chico, es un tratamiento conservador. Reposo de deportes y algo de reposo de caminar. Y cicatriza y quedan perfectos. Cuando el fragmento lo justifica y es suficientemente grande, uno hace esto que es, vamos al tema, vamos entrando, una osteosíntesis. Es decir, colocar un tornillo que fije el fragmento que se arrancó hacia allá
y se lo fijó con un tornillo en la espina ilíaca anteroinferior. Fractura tipo A, fractura parcelar tipo avulsión de la zona. Acá vemos otra fractura de la espina superior de mayor tamaño, en la cual vemos toda esta fractura, ¿lo ven? Que se la fijó con 2 tornillos. Osteosíntesis, tornillos, placas, y acá ven el tratamiento pre y el tratamiento postoperatorio. Fractura de tipo A, una parte de alguno de estos huesos. No está comprometido ni la sacroilíaca, no está comprometida las ramas iliopubiana o isquiopubiana, y ahí ven el tratamiento. Acá vemos otra fractura tipo A, cresta ilíaca. Esto en general es por un traumatismo directo. Y acá ven, como ven, la cresta ilíaca que está interrumpida, y acá sigue el resto de la fractura. Solución, se colocó estos clavos de osteosíntesis que tienen el nombre de Kirchner, clavos, y un par de tornillos. En la traumatología está aceptado colocar diferentes tipos de osteosíntesis juntas. Es decir, que el cirujano entra a solucionar el caso y cuando ve este caso, ve qué tipo de osteosíntesis utiliza para poder solucionar. Fractura de cresta ilíaca. Acá vemos otra fractura, que es la fractura del isquion. Acá estaba la tuberosidad isquiática, como la ven acá, y acá ven que está fracturado. Esta fractura, cuando hay tanto desplazamiento y el fragmento es grande, como lo ven acá, requiere hacer una osteosíntesis. Muchas veces ustedes ven alguna línea de esta manera, no quiere decir de que no esté contactando. Se contacta toda la parte que se puede y se ajusta con los tornillos, y el resto se va a ir haciendo seguramente un callo que va a fijar. Quiero que tengan el concepto que la osteosíntesis es una fijación transitoria hasta que el propio hueso pegue por sí solo. Es decir que, ven, en el interior también, es una fijación transitoria hasta que el hueso haga su propio callo. Lo mismo acá en la tuberosidad isquiática, y lo mismo vemos acá en otra fractura del ala ilíaca. Acá la ven en esta tomografía, acá ven el ala ilíaca perfectamente entera, acá ven el ala ilíaca que ven fracturado y desplazado, se ve mucho mejor en la tomografía, y acá se ve la colocación de distintos tipos de placas que han sujetado el ala ilíaca. Y ustedes dicen, ¿y por qué estos tornillos? Porque para poder esqueletizar toda la ilíaca, para poder ver toda la ilíaca, se cortó el trocánter, ¿sí? Se osteotomizó el trocánter, y de esa manera se levantó todos los músculos glúteos para allá, y se dejó visualmente totalmente expuesta la ilíaca para poder hacer la osteosíntesis. Es decir, levantamos esta ventana, miramos a la ilíaca y la armamos, colocamos la placa de osteosíntesis y después volvemos a colocar y fijar en un tornillo. Estos son los distintos elementos de osteosíntesis. De allí sale un concepto que nadie le va a criticar, y pídanlo y háganlo. Tienen un traumatismo, hacen una radiografía en la posición que esté el miembro o el paciente. No traten de acomodar nada. Traten de hacerlo en la posición que tenga para no hacer más daño. Seguidamente, ¿tienen mínima duda o son lesiones como esta? Automáticamente pidan una tomografía. Y si consideran, también pidan una resonancia. La tomografía tiene la ventaja que ve mejor al hueso fracturado. La resonancia tiene la ventaja que ve el hueso en su relación con partes blandas. Es decir, que ninguna excluye a la otra. Y después vamos a ver que se puede utilizar y pedir en última instancia, que no se hace rutinariamente, pero que sí existen corrientes y se puede hacer, es la tomografía tridimensional de reconstrucción, en la cual se arma en la tomografía el hueso roto en las 3 dimensiones, y nos permite tener una idea clara de qué está fracturado y hacia dónde está desplazado. Fractura del ala ilíaca con su osteosíntesis. Después vemos fracturas parcelares del sacro, como ven acá, no tienen relación con las raíces. Acá vemos transversal o una fractura del coxis. En general, las 3, este tipo de fracturas, son fracturas que no requieren tratamiento quirúrgico, excepto que el coxis vaya muy hacia interno, en el cual va a molestar el pasaje rectal o puede molestar una relación sexual en la mujer. En ese caso se hace la reducción o la extracción o la exéresis del coxis fracturado si es muy chico. ¿Por qué? Porque no sirve y podemos sacarlo. Pero este tipo de fracturas son en general de tratamiento también conservador.
De todo ello, concluimos de que las fracturas anteriores, es decir, la del tipo A, que son fracturas parcelares, en un alto porcentaje son de tratamiento ortopédico, porque son pequeñas partes, o de tratamientos de osteosíntesis mínimamente invasivos, algunos tornillos o algunas pequeñas placas. Las fracturas de pelvis tipo B es la ruptura incompleta del arco posterior. ¿Cómo puede ser? Puede ser por rotación externa, es decir, una compresión de adelante, externa pero de adelante hacia atrás, y eso hace de que haga una disyunción sacroiliaca anterior o una fractura del sacro. O puede ser en rotación interna, es decir, que la compresión viene del costado, y eso va a ser una fractura compresión anterior del sacro o luxación parcial de la sacroiliaca. Puede fracturarse el sacro, puede luxarse la sacroiliaca, pero son fracturas parciales o luxaciones parciales. Es por lo tanto una lesión incompleta del arco posterior. La fractura de pelvis de tipo C es la ruptura completa del arco posterior, es decir, que ahí ya tenemos la ruptura completa del arco posterior unilateral, es decir, de que ahí se rompe sacroiliaca, sacro o ramas o una fractura de las ramas o una diastasis pubiana, o la ruptura completa del arco posterior de un lado o incompleta del otro, o la ruptura completa del arco posterior bilateral. Es decir, que el arco posterior, lo de atrás, imaginemos que esto sea atrás y mis dedos sean la sínfisis pubiana, la ruptura completa del arco posterior está roto todo esto junto con lo de adelante. Entonces hace esto. Esta fractura completa del arco posterior es inviable porque queda un miembro para arriba, para abajo o es totalmente inestable. Inviable quiere decir no puede quedar así y debemos de tratar. Y en un alto porcentaje, la fractura de pelvis tipo C, es decir, ruptura completa del arco posterior, es decir, zona sacroilíaca, son de tratamiento quirúrgico. Acá vemos distintos ejemplos. Fíjense, acá tenemos fractura de la rama iliopubiana y una subluxación de la parte anterior. Acá vemos, estas son fracturas tipo B, parciales. Acá vemos ruptura de las ramas iliopubiana y no vemos ninguna afectación atrás. Es decir, que una ruptura incompleta del arco posterior, fracturas de tipo B. Se rompe solamente las ramas de adelante, se rompe, pero atrás hay una pequeña subluxación, se rompe solamente las ramas, pero atrás no pasó nada, o hay una diastasis pubiana, es decir, se abre como un libro. Directamente, imaginen así que el libro se abrió, es decir, que la parte posterior está bien, pero la parte anterior está abierta. Acá ven una clara diastasis pubiana. Estas son fracturas tipo B, con afectación incompleta del arco posterior. Es esto el arco posterior. Vemos distintas imágenes. Fractura de ambas ramas con sacroiliacas perfectas, fracturas de ambas ramas con sacroiliacas perfectas y fracturas de ambas ramas con una pequeña subluxación de la sacroiliaca. ¿Cómo vemos? Porque la línea de la sacroiliaca que está un poco más abierto que lo que ven acá. Es una imagen que muchas veces en la radiografía verla y allí pueden pedir perfectamente una tomografía para ver entreabierta la sacroiliaca y fracturada las dos ramas, la iliopubiana y la isquiopubiana. Con la compresión lateral, estamos hablando de fracturas tipo B, podemos tener, ¿no es cierto?, la diastasis pubiana con la luxación sacroiliaca, y acá ya vemos una fractura parcial del sacro, y acá vemos esta diastasis. El cizallamiento vertical, fíjense que en las fracturas ya directamente de tipo C, que se afectó todo el arco posterior, pasamos a tipo C, puede ocurrir la disyunción sacroiliaca, es decir, se luxó la sacroiliaca y se luxó el pubis. No hubo fractura, pero está luxado el pubis y está luxada la sacroiliaca. Como comprenderán, vuelvo a repetir, el miembro inferior del lado derecho va a ser totalmente inestable porque no va a haber sujeción ni en sacroiliaca ni en pubis. En este caso, está fracturado el sacro, acá está entero, acá está fracturado, la sacroiliaca está bien, el ilíaco está bien, pero hay una fractura del sacro
con la fractura de ambas ramas del pubis. Esto se llama fractura de Bois-Lemier. Es decir, que la fractura de Bois-Lemier es la fractura del sacro, arco posterior, y la fractura de las ramas iliopubiana o isquiopubiana en su arco anterior. Fracturas tipo C. Y la última, que es la fractura de Malgame, también muy conocida y existe frecuentemente por una caída de altura, caen sobre un pie, y ahí en ese caso hace una fractura del ilíaco con fractura de las ramas iliopubiana e isquiopubiana. Y acá están las tres opciones de lesiones del arco posterior. O se fractura el ilíaco, o se fractura el sacro, o se luxa la sacroilíaca. Por atrás. Y por adelante, ¿qué puede pasar? O se luxa, disyunción o apertura del pubis, o se fractura ambas ramas, ilio o isquiopubiana. Estos tres tipos, disyunción sacroilíaca y pubiana, fractura de Bois-Lemier o fractura de Malgame, son las típicas fracturas tipo C de la pelvis. Repaso. Fractura tipo A, arrancamientos parcelares de tuberosidades o partes pequeñas de alguno de estos huesos. Fractura tipo B es una ruptura parcial del arco, apertura parcial del arco. Fractura tipo C es esta, que es una ruptura total del arco, tanto posterior como del arco posterior, acá atrás, sacroilíaca, como del arco anterior. Vamos viendo distintos casos. Fíjense, acá tenemos una disyunción pubiana y una luxación sacroilíaca. ¿Ven? Disyunción sacroilíaca y disyunción pubiana, el primer caso. Acá ven claramente abierta la sacroilíaca. Fíjense cómo está abierto, arriba está más cerrado. Y esto se trata muchas veces con tornillos que van del ilíaco al sacro. Dos tornillos que fijen estas articulaciones y las cierran. Tenemos muchas veces desplazamiento y ahí es donde entra la participación con otras especialidades. Pueden producir lesiones nerviosas o puede producir lesiones vasculares. Recuerden lo cercano que está de las ilíacas primitivas o de sus ramas y de las últimas ramas de la médula. Por lo tanto, cuando tenemos grandes lesiones de pelvis, es fundamental y prioritario hacer un diagnóstico de lesión vascular primero, por la urgencia que puede ocurrir y la hemorragia, y las lesiones nerviosas. Una vez solucionadas estas lesiones, recién entramos nosotros. O sea, en realidad la parte esquelética es el segundo plano o el tercer plano en los grandes traumatizados. Primero están las lesiones de las partes blandas, vasculares, nerviosas o de cualquiera de los elementos. Dentro de los tratamientos vemos, cuando está así un tratamiento conservador era antes esto, una hamaca pélvica, es decir, el paciente se acostaba sobre una lona a la cual se sujetaba roldanas con pesos. Todo esto acostado en una cama. ¿Ven? Ahí está acostado en una cama con esta hamaca pélvica que se sujeta con pesos y se tracciona con una tracción esquelética. Esto es un clavo que atraviesa la parte de la tuberosidad anterior de la tibia que tiene un peso tirándolo hacia abajo para bajar el miembro que ascendió. Recuerden que esto ascendió allá. Entonces, lo bajan al miembro con la tracción esquelética y la cierran a la pelvis con la hamaca pélvica. Esto lo muestro solamente como algo de tratamiento histórico. Realmente, actualmente, esto ya no se hace. ¿Por qué? Porque esto implica que el paciente tenga que estar en esta posición 2 o 3 meses. Imagínense el cuidado, las escaras, la incomodidad y todo lo demás. Hoy día todo esto se hace directamente en tratamientos quirúrgicos, solucionando todas las cosas. Fíjense, acá vemos una gran disyunción de la sínfisis pubiana, en la imagen. Obviamente, para abrirse tanto la sínfisis pubiana, va a tener que lesionar parcialmente o totalmente la sacroilíaca. Y muchas veces, al ver semejante disyunción pubiana, piensen que por acá va la uretra y que pueden haber complicaciones uretrales. Y acá vemos cómo se hizo el estudio de control de la uretra y se ve la pérdida del líquido de control por la lesión uretral en esta lesión pubiana. Acá vemos una diastasis pubiana con lesión uretral y acá vemos otro con una fractura parcelar del pubis. Acá hay diastasis, es decir, separación, y una fractura del pubis. Esto, como comprenderán, no puede quedar así, tiene que cerrarse porque trae una gran inestabilidad
al pararse y al caminar. Fíjense acá, el tratamiento quirúrgico de la disyunción puede ser, ya sea, con abierto la lesión de la sacroiliaca, con un tutor externo, que ven acá, que es clavos que se fijan sobre la cresta ilíaca, y este arco va por encima del abdomen, fijado a ambos lados. De esta manera se atornilla a ambos lados y se hace la fuerza hacia adelante para cerrar el pubis. Es decir, sacroiliaca está bien y se cierra el pubis con esto que se llama tutor externo para cerrar pubis mediante esto. Esto es muy útil porque mientras se cerró el pubis, lo mismo se puede operar, acá ven la radiografía del tutor externo, se cerró el pubis y permite que el cirujano general pueda entrar a solucionar la uretra o las lesiones que puedan existir por el gran traumatismo. Otra forma es colocar una placa, es decir, que en esta separación se entra, se aborda a través del pubis, se cierra y se coloca una placa a este nivel, fijada con tornillos para cerrar el pubis. De acá estamos deduciendo dos tipos de osteosíntesis. Osteosíntesis externa, que es el tutor externo. Sirve para distintas partes del esqueleto. Osteosíntesis interna es la placa o tornillos que se coloca dentro y que queda sumergido dentro del cuerpo, adherido o unido a la zona fracturaria. Fíjense, acá ven el caso de una diastasis pubiana, de incisión suprapúbica, ahí se van colocando tornillos, para cerrarlo se colocan los tornillos y finalmente ahí se colocó la placa, esta era la separación que había, y acá se colocó la placa con 4 tornillos cerrando, ¿no es cierto?, el pubis. Obviamente se hace siempre con una sonda uretral para proteger la uretra, y esto que se ven aquí son clips de la sutura de piel, nada más, no es nada que está adentro. Adentro quedó solamente esta placa que ha cerrado. Es decir, abordamos, ponemos 2 tornillos, uno de cada lado, para poder hacer fuerza, cerrar, y después fijamos con la placa. Esto es otro caso, fíjense, diastasis pubiana con una subluxación de la sacroiliaca. Se cerró la sacroiliaca y se colocó una placa. Acá ven otra toma, miren la gran diastasis pubiana. Obviamente acá hay una subluxación también de la sacroiliaca, porque como comprenderán, el pubis no puede abrirse si no afecta indirectamente algo atrás, o sea que ante una diastasis pubiana como esta, siempre investiguen la sacroiliaca. Siempre investiguen la sacroiliaca. Acá se solucionó también con otra placa. O sea, son distintos tipos de placas que se van colocando para ir solucionando la diastasis pubiana. Esta es la imagen, fíjense, de una gran diastasis pubiana, en la cual acá ven lo gran abierto que estaba, y ahí se colocó el tutor externo. Estos son los clavos que se colocaron en cresta ilíaca, ahí se fijó, de un lado, acá están los otros 2 clavos, uno y otro del otro lado, y este es el tutor externo, que uno lo va cerrando para ir aproximando, y de esa manera se cierra el pubis y se cierra la disyunción. Ahí ven la imagen pre-tutor externo, y esta es otra imagen post-tutor externo. Este paciente tenía además una fractura de fémur, y acá vemos en la radiografía cómo tiene este fémur solucionado con un clavo endomedular. Esta es otra forma de osteosíntesis, que es colocar un clavo por dentro del fémur. ¿Estamos? Fijado con un tornillo. Nuestra clase de hoy ya vamos a tener una clase de fractura de fémur, pero acá están viendo las múltiples lesiones que puede tener una fractura de pelvis grave. La lesión de la pelvis con la disyunción de la sínfisis pubiana, diastasis pubiana, la solución con el tutor externo y la solución del fémur. Fíjense, otro tutor externo. O sea, acá ven el tutor externo para cerrar, como yo les decía, la pelvis, y eso permitió hacer la cirugía abdominal para que, una vez estabilizado el esqueleto, el cirujano pueda entrar con una pelvis firme y fija. Y acá ven el tutor externo, la radiografía, cerrado todo, la sacroiliaca y cerrado el pubis, y a través de eso ahí ven la sutura en la cual entraron cirujanos generales para solucionar las lesiones asociadas que tuvo esta gran lesión de pelvis. Fíjense la imagen tomográfica de una sacroiliaca normal y de una sacroiliaca que está separada
una disyunción sacroiliaca, es decir, acá está abierta y rota toda la estabilización ligamentaria anterior y posterior de la sacroiliaca. Esta es una disyunción sacroiliaca con una gran inestabilidad sacroiliaca. En una radiografía simple probablemente no lo vamos a ver, y sí se va a ver perfectamente en esto tomografía. Vuelvo a repetir lo que les dije, en fracturas de pelvis es imperativo pedir no solo radiografías, sino también tomografías y resonancias magnéticas. Fíjense, acá ven la gran separación de sacroiliaca, la no separación de este lado, y acá ven cómo se puede colocar bulones que tomen las crestas ilíacas posteriores de un lado y el otro, es decir, se cierra por atrás, esto queda sumergido dentro de la herida, bulones transversales, o si no directamente un tornillo a través de la piel y bajo control de tomografía axial computada, es decir, miramos con la tomografía mientras vamos colocando el tornillo para cerrar la sacroiliaca. Es decir, una luxación sacroiliaca completa, tratamiento quirúrgico de las disyunciones sacroiliacas completas, podrá hacerse con bulones transversales, con tutores externos o con tornillos directos o en forma percutánea. ¿Qué quiere decir tornillo directo? Que uno abre y mira y coloca el tornillo. ¿Qué quiere decir tornillo percutáneo? Que uno hace una mínima incisión en la piel y con un control de tomografía o de imágenes va colocando el tornillo sin necesidad de hacer una herida notoria. Acá ven una luxación total, esta era una luxación de Malgain, luxación sacroiliaca, y la fractura y disyunción pubiana. Fíjense, los dos tornillos que han cerrado la sacroiliaca y la placa que cerró la sínfisis pubiana. Vemos acá una lazada de alambre, es la asociación de distintas formas de osteosíntesis. Es decir, vuelvo a insistir, la osteosíntesis es un grupo de elementos que vamos usando dentro de cada operación de acuerdo a cada caso y de acuerdo a cada fractura. La fractura de pelvis puede estar asociada, fíjense en esto, a una fractura, acá ven la fractura de la ilíaca, y acá ven, no sé si notan, esta fractura con esta gran separación, y la línea innominada que debería seguir claramente acá está rota, la ven mejor. Fíjense lo que ascendió la línea innominada, esta punta debería estar en contacto con esta punta, es decir, hubo un ascenso, se metió la cabeza dentro de la pelvis y ascendió, acá está contracción y se va bajando para ir reduciendo la fractura acetabular que después va a requerir una osteosíntesis. Es decir, que muchas veces la fractura de la pelvis está asociada a una fractura acetabular. Dentro de la pelvis está el acetábulo, pero el acetábulo, como es la cavidad donde se aloja la cabeza femoral, es un tema diferente, pero recuerden que toda fractura de pelvis puede estar asociada a una fractura del acetábulo, lo que va a traer una enorme complicación en la función de la cadera. ¿Por qué? Porque si colocamos un tornillo en la sínfisis pubiana, cerramos la sacroiliaca, pero nos olvidamos del acetábulo fracturado, no va a funcionar la cadera, va a tener una gran inestabilidad, dolor y quedar trancada esa cadera. Entonces piensen que siempre en una fractura de pelvis puede también estar asociado el acetábulo. Y acá vemos lo que yo le comentaba, la reconstrucción tridimensional. Esta es una reconstrucción de toda la pelvis, es una vista desde abajo, sínfisis pubiana, sacro, y acá ven la fractura, ¿no es cierto?, sacroiliaca y una lesión también en la parte de atrás del ilíaco. En conclusión, cuando hablamos de fractura de pelvis, quiero que recuerden fundamentalmente que las fracturas de pelvis pueden ser simples, no importantes, o graves o gravísimas. Piensen que si están ante una fractura de pelvis grave o gravísima, es un tratamiento y una acción interdisciplinaria. Piensen en grandes vasos, piensen en nervios y piensen en las vísceras de la pelvis. Una vez solucionado el estado general del paciente, ahí veremos qué vamos a hacer con esa fractura de pelvis, con radiografías, con tomografías, y al ver qué tiene esa pelvis, piensen que puede estar lesionado en tres grandes grupos. A, pequeñas lesiones, avulsiones o rupturas parciales, que en general son de tratamiento conservador. Las tipo B, que es una ruptura parcial del arco posterior, es decir, que la sacroiliaca algo se abre, pero no está totalmente separado un arco del otro. Y las del tipo C es cuando está todo separado, un arco o una hemisfera de la otra de la pelvis, y eso es incompatible con no tratar quirúrgicamente,
para devolver la estabilidad de la pelvis, donde se apoya la columna y donde se apoyan los miembros inferiores para caminar. Por lo tanto, las fracturas de pelvis pueden ser muy simples cuando la lesión o el impacto es muy poco o leve, o muy grave cuando el impacto es grave o es un gran traumatismo. Ese concepto quiero que lo tengan, es decir, que de nuestra generalidad de la clase sepan de que si reciben como médico generalista una fractura de pelvis, primero, radiografía y tomografía. Segundo, ver el estado general y ver si hay lesiones asociadas. Y con eso se hace la planificación, insisto, en base a esa clasificación, que toda clasificación tiene una finalidad. Recuerden siempre eso. Toda clasificación tiene una finalidad. Esta clasificación de la pelvis en A, B y C tiene la finalidad de decirle, A, quédense tranquilos, la solución es sencilla, la B se soluciona fácilmente porque es una ruptura parcial del arco posterior, y la C es grave. Y ahí van viendo todas las otras complicaciones. Con eso entonces doy por finalizado nuestra clase inaugural. Espero que disfrutemos de esta manera, aunque sea el cursado de traumatología. Las clases, les insisto, van a ser los viernes, van a ser todos los viernes a las 7 de la mañana con cada uno de los docentes. Van a ir dando los diferentes jefes de trabajos prácticos. El profesor a cargo de la cátedra soy yo. Y estamos viendo de mejorar la presencia de los prácticos, estamos viendo de mejorar también o tener más cantidad de clases, aunque sea en horarios diferentes, para poder completar algunas clases, que todo eso Diego, nuestro secretario, le va a ir guiando. Así que bueno, disculpen la no presencia y esperemos que sigamos viéndonos, y cualquier duda tendremos que ir contestándolo y con mucho gusto contestaremos. ¿Listo, Doc? Diego, con eso damos por finalizado entonces la clase y Perfecto. quedan comunicados, ¿no? ¿Todo bien? Todo en orden, por suerte. Bueno, será entonces hasta la próxima. Gracias, Diego. A usted, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias, Hasta muchachos. luego, doctor. Gracias, Sofía. Adiós. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc.